La adolescencia. El término adolescencia, literalmente hacerse adulto, se refiere a la época de la vida en que se inicia la pubertad y se extiende hacia los 18 años de edad, cuando el desarrollo llega a su término. La pubertad es el periodo comprendido entre los 10 y los 14 años. Este término hace alusión a la aparición de vello en el pubis, un aspecto del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En la pubertad, fase inicial de la adolescencia, se producen cambios estructurales y funcionales profundos en el sujeto. Lo que impresiona del puber es su falta de espontaneidad, la exagerada conciencia que tiene de sí mismo y la inseguridad y torpeza de sus movimientos, cuya expresión más dramática es la pérdida de las formas infantiles que hasta entonces han regido la relación del sujeto con el mundo y consigo mismo. El desequilibrio resulta de que la madurez biológica se completa antes de que la psicología, de tal manera que tendencias biológicas poderosas son confiadas a un organismo que aún no está preparado para ello. Lo que caracteriza a la adolescencia es el cambio, la transformación de la personalidad de su núcleo profundo. Ocurre en respuesta a nuevas urgencias biológicas y nuevas demandas sociales. En la adolescencia, los jóvenes toman decisiones que son irrevocables y suelen cometer errores que son irreversibles. El tránsito de la niñez a la adultez es un proceso sujeto a aceleraciones, detenciones y distorsiones. A menudo es silencioso, aunque este silencio no es indicación de un proceso saludable. Para muchos, la adolescencia es un proceso o una época turbulenta, y a algunos les ocurre que sus proclividades malignas latentes son activadas y se unen en la patología. La adolescencia es un proceso de búsqueda de una nueva identidad. El mayor predicamento del adolescente es confrontar su futuro incierto, encontrar un camino y aprender a vivir en un mundo que ya no lo acepta como un niño y aún no lo acepta como un adulto. Freud explicó el desarrollo humano en términos de sexualidad y consideró que el proceso central en la adolescencia es la adquisición de objetos sexuales fuera del núcleo familiar, diferentes según el género. Dentro de un marco de referencia longitudinal, podemos describir el desarrollo en la adolescencia como una secuencia de eventos que ocurren en las direcciones siguientes: aceptación de los cambios e integración de una nueva identidad, descubrimiento de la vocación, separación de los padres y fortalecimiento de la autonomía, sexualidad y ternura, superación del narcisismo, humanización de la conciencia moral y de los valores éticos, aceptación de los cambios e integración de la identidad. Ante la transformación de su propio cuerpo y de su psique, el niño experimenta la vaga necesidad de gestar una identidad propia. En la adolescencia, la identidad infantil ya no es suficiente, y el niño intenta suplirla con una nueva identidad. Lo impulsa el reconocimiento de sus propias necesidades e intereses, y se apoya en su identificación con otros. Dos consecuencias son aparentes. El adolescente se hace más crítico y eventualmente sus propios juicios llegan a tener más peso para él que los ajenos, y su sentimiento de autoestimación descansa más en ellos. El problema vocacional del adolescente se centra en la necesidad de decidir la clase de persona que quiere ser y le permite encontrar en la sociedad un lugar y una ocupación que anticipa habrá de darle seguridad, independencia económica y prestigio entre los demás. Lo importante es que el joven ha de fijarse metas apropiadas a sus capacidades y a sus verdaderos deseos. La dificultad es que tiene que tomar las decisiones cuando uno sabe a ciencia cierta la clase de persona que quiere ser, ni la clase de ocupación que quiere tener. Es característico que en esta etapa, más que en otras, el adolescente tiende a idealizar a las personas y crear fácilmente ídolos a los cuales imita o con los cuales se identifica. El siguiente paso importante es la separación de los padres y el fortalecimiento de su autonomía. Desafiar la autoridad de los padres es parte de la tarea del joven. La necesidad de afirmar su autonomía es poderosa, y muchos jóvenes que no logran en su vida convencional lo consiguen a través de conductas desviadas, como: si no puedo ser el mejor, seré el peor. Otros, como hemos señalado, renuncian a ser autónomos y se someten totalmente a las expectativas ajenas. Es común ver en los adolescentes un comportamiento de contraste. En casa presentan una gran rebeldía, mientras que fuera de esta buscan aceptación y muestran una sumisión incondicional. Sexualidad y ternura en la adolescencia. La pubertad se caracteriza por la erotización de la vida,
y en algunas sociedades por las contradicciones entre la sexualidad y las normas moralmente aceptadas. La masturbación es una forma inmadura de satisfacer urgencias sexuales anticipadamente a su satisfacción en la vida interpersonal. No es saludable cuando se practique compulsivamente o su práctica suscita grandes sentimientos de culpabilidad. Un temor frecuente en el varón es la impotencia. En la mujer, un temor dominante es no ser atractiva ni deseada. En algunos adolescentes se hacen explícitas tendencias homosexuales, hasta entonces ambiguas o latentes. Se propuso que la homosexualidad que emerge en la pubertad es resultado de la falta de separación que debería de haber ocurrido entre dos tendencias, la erogeneidad y la necesidad de intimidad. Aparentemente, en los seres humanos, la ternura, cuyos orígenes están en la liga con la madre, y la sexualidad tienen desarrollos paralelos, y su fusión ocurre en la adolescencia. Ocurre que algunos jóvenes se experimenten a sí mismos como devaluados e intenten superar sus profundos sentimientos de soledad y de rechazo realizando el acto sexual, sin afecto y sin intimidad, en forma indiscriminada y compulsiva. Conforme crece el adolescente, supera su narcisismo. Este narcisismo aparece desde la infancia. Al inicio de la adolescencia, el narcisismo cumple una función útil. Facilita el proceso de transformación, el ajuste del yo a los cambios. El adolescente narcisista es impenetrable a los juicios de otros, no le importan los demás ni percibe su individualidad, sus derechos ni sus intereses. Durante el desarrollo del adolescente, entra en una etapa de conciencia moral y de humanización. Su creciente capacidad para el pensamiento abstracto y la notable expansión y profundización de sus intereses, el adolescente construyó una imagen nueva del mundo. Por primera vez se sitúa en el mundo de las ideas y de los valores, de ahí que muchos adolescentes experimentan una profunda crisis existencial. Cuando descubren la falsedad y la duplicidad de valores de los adultos que los rodean, muchos adolescentes experimentan una crisis de conciencia. Durante esta etapa, el adolescente se deslinda de sus padres y busca la aceptación de los demás. De aquí que viene una gran soledad que produce una angustia. De aquí que muchos adolescentes busquen a cualquier precio ser aceptados por otros. La dificultad siempre va a ser mayor para quien carece de algún atractivo o habilidad. Otros dos factores que influyen importantemente tanto en el comportamiento como en el sufrimiento del adolescente son la vergüenza y la culpabilidad. La primera se refiere al miedo que siente del juicio de los demás, mientras que la segunda es el miedo del juicio propio. Esto genera un conflicto moral. El adolescente muchas veces está obligado a escoger entre la aceptación del resto o la aceptación a sí mismo. En todo caso, es ineludible que el adolescente y el joven definen su identidad y su vocación a la luz de un futuro que aparece como incierto. En esta etapa es muy común que el adolescente adopte conductas riesgosas tanto para sí mismas como para las personas que las rodean. En esta edad adquieren prioridad las relaciones con las personas de su edad, con quienes pueden establecer más fácilmente una comunicación significativa que a la vez les brinda un estatus y les permite afirmar su independencia. Las autoridades no siempre distinguen entre la pandilla delincuente y el grupo de jóvenes que se reúnen en la vía pública o en algún sitio de diversión ante la falta de otras oportunidades de actividad o recreación, generándose fácilmente formas de represión que son muy vividas por los jóvenes como agresiones premeditadas e injustas de la sociedad y les genera sentimientos de hostilidad y suspicacia. En algunos grupos juveniles, como son las pandillas o las bandas, el comportamiento delictivo se considera como una manifestación de hombría, lo cual le da prestigio a quien lo ejecuta. Esto puede ser como la vagancia, las riñas, consumo de alcohol y drogas, violaciones y ataques abusivos a mujeres, a personas indefensas, robos, etc. Estas son las formas más comunes de conducta delictiva. Estos adolescentes frecuentemente provienen de zonas urbanas donde las condiciones para estimular al niño y al adolescente hacia actividades constructivas son deficientes. Estos delincuentes suelen tener antecedentes comunes de frustración